Qué pena. La migración no es como la pintan, no es bienvenida tácita ni está escrita. Es una lucha por respirar, es un camino en incógnita. La migración no es como la pintan, no es bienvenida tácita ni está escrita. Es una lucha por respirar, es un camino en incógnita. Salió de casa al amanecer, con un morral y sin volver. Buscó trabajo en otro sol, le respondieron con control. Durmió en la calle de un país que prometía ser feliz. Le hablaron raro, le tiró el pan, le hablaron bajo, le trataron mal. La migración no es como la pintan, no es bienvenida tácita ni está escrita. Es una lucha por respirar, es un camino en incógnita. La migración no es como la pintan, no es bienvenida tácita ni está escrita. Es una lucha por respirar, es un camino en incógnita. La migración. Saludos a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un episodio de La migración no es como la pintan. Hoy tenemos una invitada de Estados Unidos que vive en Nueva York y que adelanta un trabajo muy importante desde su experiencia como defensora de los derechos humanos y, por supuesto, acompaña todos estos procesos migratorios que enfrentan un gran desafío. Hablaremos de la crisis migratoria en los Estados Unidos en una ciudad como Nueva York. Les presento a nuestra invitada, Elizabeth. Muy buenas, ¿cómo estás? Un saludo desde aquí, desde Colombia, allá a Nueva York. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Carmen. Me parece muy importante lo que estás haciendo y gracias por darme la oportunidad de expresar algunas cosas para todos desde aquí, desde Nueva York, en medio de esta situación que tenemos ahora. Elizabeth, tú te has caracterizado en tu trabajo por ser una defensora de los derechos de la migración y has trabajado de la mano con colombianas y colombianos desde hace muchos años. Desde que asumió el presidente Trump en Estados Unidos el mandato por el voto popular, ¿qué has visto tú desde la organización que tú en estos momentos lideras, que es Amor? ¿Qué hace Amor en Nueva York? Bueno, en primer lugar, quiero sí presentarme como parte de Amor. Nosotros somos una organización que busca, digamos, conectar a la comunidad migrante con recursos y oportunidades. Creemos que es vital que la comunidad no olvide de dónde viene, pero que también aprenda en dónde está y que así pueda ser más fácil su proceso de adaptación aquí en los Estados Unidos. Entonces tenemos mucho que ver con la cultura, mucho que ver con la solidaridad y mucho que ver con educación. Elizabeth, hay un trabajo importante que yo creo que debemos destacar en este episodio de La migración no es como la pintan, y es justamente ese trabajo que se hace por la paz de Colombia en algunos escenarios internacionales. Cuéntanos un poco sobre este proceso. Bueno, la paz de Colombia para mí siempre ha sido muy importante porque aunque salí de Colombia hace muchos años, siempre me ha importado lo que sucede con mi país, esté o no esté allí.
Y en ese sentido, tengo aquí un trabajo que hago con víctimas del conflicto armado para apoyarles que aprendan sus derechos, incluso desde el exterior. Y también hacemos un trabajo de apoyo a la implementación del acuerdo de paz de La Habana. Entonces, nosotros hacemos un seguimiento del acuerdo de paz a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al cual asistimos para observar. Hablamos con las diferentes misiones, estamos en contacto con comunidades en Colombia para que ellos puedan algunas veces venir y de todas formas expresar sus ideas, sus informes, hacer sugerencias. Entonces esta parte es algo que la verdad nos interesa mucho y creemos que es de vital importancia para el gobierno, para que el gobierno lo tenga en cuenta, que los colombianos en el exterior estamos apoyando la paz, estamos apoyando que se implemente, estamos exigiendo que se implemente el acuerdo de paz a cabalidad. Elizabeth, pasemos a un tema que está siendo, por supuesto, crucial para colombianas y colombianos que viven en Estados Unidos y especialmente tú que trabajas en general en todos los Estados Unidos. ¿Qué está pasando en estos momentos? ¿Cuáles son los desafíos más importantes que está enfrentando la migración colombiana con estas políticas de criminalización, de persecución y tan punitivas que ha venido implementando el presidente Trump en Estados Unidos? La migración colombiana y en general la migración del sur global, porque hay otros migrantes que son evidentemente bienvenidos. Entonces es la migración que es racializada y estigmatizada por venir de países que, digamos, en general al presidente y a algunos de sus seguidores no les gusta por alguna razón que evidentemente tiene que ver con un perfil racial que ellos no aceptan. ¿Qué está pasando? Que están cazando básicamente a la gente de una manera inhumana, están arrinconando familias a tomar decisiones muy complicadas, porque volver después de muchos años, si no te has podido hacer a los documentos, es complicado. También porque son familias mixtas, es decir, tienen niños que nacieron acá durante estos años que han venido. También estamos viendo, por ejemplo, el problema de la salud mental, que es una cuestión de la que sí se debe prestar atención, porque indudablemente la angustia, el estrés por el que está pasando la gente es algo a tener en cuenta. Hay mucha violencia intrafamiliar, ha habido suicidios, la gente está angustiada y la gente angustiada no toma buenas decisiones. Elizabeth, cuéntanos cuál ha sido porque de hecho yo tuve la posibilidad de estar en Nueva York y caminamos por algunas calles en las que había filas de migrantes en hoteles que antes habían sido ocupados, hoteles incluso de 4 o 5 estrellas. ¿Qué está pasando en estos momentos con la gente que está llegando y a qué se debe también que tantas personas de Colombia estén saliendo para Estados Unidos a pesar de toda esta situación de crisis humanitaria que se está viviendo? Bueno, Carmen, para informarte que ya esos hoteles, el hotel por donde te mostré en esa ocasión que se llamaba el Roosevelt, quedaba muy cerca del consulado colombiano, ya no está funcionando como refugio. Entonces, toda esta serie de hoteles, refugios que instaló de alguna manera en sitios que pues no eran como muy, digamos, dignos para vivir allí, pero el alcalde Adams en algún momento tomó estas determinaciones ante la cantidad de gente que estaba llegando, ¿no? Él decidió, porque durante la pandemia, recuerden, muchos de estos hoteles quebraron y entonces digamos que alquilaron estas estructuras ya existentes para poder alojar a los migrantes. Pero esto ya no se está haciendo, se están cerrando, yo creo que ya quedan muy pocos y entonces esto trae como consecuencia que las familias estén viéndose en dificultades para conseguir dónde vivir.
porque la renta es carísima en Nueva York. Y además hay otro problema, y es que aquí también ahora está de moda el no rentar con niños. Entonces las familias que tienen niños realmente están pasando por unas situaciones muy complejas. En cuanto a lo que me preguntabas acerca de la última parte de la pregunta que me hiciste, ¿me la podrías repetir, Carmen? De cómo están los colombianos y colombianas llegando a Estados Unidos a pesar de toda esta situación que estamos viendo diariamente en redes sociales, en noticias, de capturas masivas. Yo creo que en Colombia hay una situación tremenda de desinformación y hay mucha gente aprovechada que en red desde aquí y en Colombia trabajan en red, de eso lo sabemos, desinforman a la gente y le indican cualquier clase de absurdo que no está funcionando aquí, que no es ley, que no es parte de la política migratoria de Estados Unidos, y así logran que la gente llegue acá. Luego los toman, allá les venden una idea, claro, y estas personas están empecinadas en que eso funciona, en que eso es así. Y la verdad es que yo, como te lo he dicho a ti miles de veces, cuando la gente repite es que nos daban unos beneficios, no, eso no es cierto. La frontera nunca, la política nunca ha sido de frontera abierta, eso no es cierto. Pero en este caso, en los últimos años, algunas redes de tráfico de personas, porque estamos convencidos de que hay mucho de eso allí, digamos que usó un recurso que antes no se había usado y que era el pedir asilo. Entonces cogían a estas personas, les decían que ustedes van y se entregan, simplemente llegan allá, les van a dar 2, 3 días y después pasan y ya les van a entregar su permiso de trabajo y su social. Eso no es cierto. Cuando ¿Cómo las es este personas proceso? llegan, el proceso realmente es que la gente no entiende, pero para ser peticionario de asilo político, tú tienes que ser un perseguido político. Tienes que ser una persona, por ejemplo, un periodista que por alguna situación, algunas noticias, algún reportaje, algún informe que está dando, incomoda a gente y por esa razón lo persiguen. Hay mucha gente así aquí. O personas, incluso víctimas del conflicto armado colombiano, están aquí. Conozco algunas que llegaron en los últimos años y que afortunadamente logramos conseguir un buen abogado para que expusiera los riesgos a los que estas personas se enfrentaban. Esas personas pueden ser peticionarios de asilo, que te persigan en razón a tu religión o a tu digamos, por si eres del grupo de la comunidad LGTBIQ+, esas personas tienen asilo en razón a una persecución, a que su vida corra riesgo. Pero no te dan asilo porque Bogotá sea insegura, no te dan asilo porque Quito esté invivible, no te dan asilo porque alguien me amenazó y tú tienes prueba de eso. No, es que a mí me dio mucho miedo a denunciar. Eso no te va a dar el asilo. Entonces es muy importante que sepa la gente que van a tener que llegar acá y demostrar con pruebas lo que ustedes alegan que les pasó. Hay mucha gente que realmente se inventó una historia en su afán de quedarse aquí. Y de estas hecho, personas también les venden eso. Venden esas historias. ¿Cómo? Tenemos nosotros conocimiento de que hay agencias que venden el paquete completo y que dependiendo del dinero que tú tengas te pueden llevar a determinado lugar para que tú sigas en avión o a pie con una historia que debes aprenderte y que debes pasar además en una entrevista de miedo creíble. ¿Qué es eso de la entrevista de miedo creíble, Elizabeth? La entrevista de miedo creíble básicamente es que cuando tú te entregas a la patrulla fronteriza, te van a llevar a un sitio donde es como un centro donde detienen a la gente que se ha entregado a la patrulla fronteriza, ¿verdad? Y allí les van a preguntar por qué razón están pidiendo asilo. Y estas personas son las que determinan si tu historia inicialmente es creíble o no.
esas personas no te pueden dar el asilo solo lo puede dar un juez de migración, que estudia tu caso, valora las pruebas, mira lo que tu abogado presenta. A veces incluso hay que llevar expertos que digan, mira, en esa región realmente esta persona puede sufrir una vulneración, pueden hasta matarla. Pero la entrevista de miedo creíble es apenas un pequeño paso para que te dejen quedar a pelear tu caso en corte. Entonces, el hecho de pasarla no quiere decir absolutamente nada más que eso. Pasaste esa primera parte y luego te va a tocar a ir a poner tu caso en la corte, para lo cual tienes un año, ¿verdad? Un año por fecha de cuando entraste, y es el juez quien determina en corte la valoración, valorando las pruebas que presentas, si tu caso amerita o no. Ahora voy a decir algo que yo siempre he pensado, y es que a veces en los países del sur global, como el nuestro, como muchos otros que están llegando aquí, la situación económica es tan desesperada para muchas personas, la falta de oportunidades es tan desesperada para muchas personas, que las personas creen realmente que aquí van a estar mejor, y evidentemente consiguen un trabajo que les paga una cantidad que, cambiándola a pesos, es viable para ellos mandarle algo a sus familias y sostenerse aquí, pues con lo básico, pero con cierto poder adquisitivo. Pero que les quede claro que la vida de los migrantes es muy dura. Es muy, muy difícil conseguir trabajo en este momento también aquí en Nueva York. No es tan simple, porque también hay una ley que está desde hace mucho tiempo, no la inventó Trump, no la puso este Congreso, pero se llama el E-Verify. Y esto es la obligación de los empleadores a ver que los documentos que tú presentas sí son legítimos. Entonces, dentro de eso hay muchas normas que no las puso este presidente. No es que esté defendiendo sus políticas, que me parecen horribles, pero digamos que la política migratoria de Estados Unidos desde hace más de 30 años es una política que trata de arrinconar cada vez más a las familias. Lo que pasa es que este presidente ya está queriendo hasta cambiar la constitución para quitarle a los hijos de los migrantes indocumentados el derecho por nacimiento a la nacionalidad, por ejemplo. Eso es gravísimo, pero hay muchas medidas que los migrantes que llegan no conocen y que siempre han estado ahí, pero que nunca les han informado. Elizabeth, ahora que hablas de los hijos de los migrantes nacidos en Estados Unidos, yo he conocido también casos de mujeres que se van incluso embarazadas a tener sus hijos en Estados Unidos. ¿Esto da alguna garantía para que estas familias que se van en esas condiciones puedan quedarse en Estados Unidos, especialmente en estas condiciones y en estos momentos de política antimigrante? En este momento, Carmen, no da ninguna garantía. Claro, legalmente los hijos, las personas nacidas en los Estados Unidos que adquieren su ciudadanía de manera automática por nacer acá, digamos, solo le pueden dar documentos a sus padres o a los cónyuges, ¿verdad? A los padres específicamente cuando tienen 21 años de edad y pueden demostrar que los pueden sostener. Eso es parte de la reunificación familiar. Entonces, esa es una ocasión. En los años 70, 60, por allá en ese entonces, era muy normal que las familias llegaban, tenían un niño y antes de que el niño caminara, ya ponían su petición para que ese niño le diera papeles a la familia, ¿no? Al papá y a la mamá. Pero eso ya no pasa, no es así. ¿Ok? Entonces van a tener que esperar a que este niño cumpla 21 años de edad y pueda reclamar a su familia. Pero lo que están queriendo hacer es volverlo cada vez más difícil, ¿no? Elizabeth, hemos visto imágenes en lugares como Miami y el famoso Everglades y la prisión que han llamado Alligator Alcatraz. En Nueva York existe también
por supuesto, a través de estas estrategias que han implementado con el ICE a migrantes y cómo están haciendo en la ciudad de Nueva York para enfrentar esta situación. Principalmente cuando los migrantes van a corte. Como les decía, el único que puede otorgar el asilo, donde se defienden los casos de migración, es en corte de migración, ante un juez. Entonces, hay aquí un edificio muy famoso que tiene el número 26 y queda en Federal Plaza, es el 26 Federal Plaza, allí están las cortes de migración, donde la gran mayoría de las personas tienen su cita, y apenas el juez desestima el caso, afuera los está esperando, afuera del salón de la corte los está esperando ICE. Y ICE toma, digamos, a esta persona en custodia y se la lleva de inmediato. Nos estaban diciendo, y afortunadamente tuvimos un video, alguien pudo tomar un video, de que en uno de estos pisos había un centro de detención que es temporal. No debería ser algo donde las personas tuvieran días. Sin embargo, los estaban teniendo allí días, durmiendo en el piso, apenas con estas mantas térmicas, y en unas condiciones bastante difíciles. Ya hay una juez federal dijo que efectivamente este sitio no debe ser usado como centro de detención por más de unas horas, para que pues esto no se haga. Pero también he sabido de personas que tienen orden de deportación desde hace un tiempo y que tenían una dirección reportada con ICE, porque hay personas a las que pusieron en algo que se llama vigilancia extrema, que es un programa que tiene ICE, y que algunas personas se lo imponen cuando llegan al país. Entonces estas personas tienen que mandar una foto cuando les digan, tienen que siempre tener su localización, les preguntan constantemente si están en la casa, que no vayan a estar trabajando, en fin, es una forma de presión bastante brutal, ¿no? Y sé de personas a las que les llegaron a la casa a golpear. Ellos saben que no tienen que abrir, porque una vez que abren la puerta, si ponen un pie fuera de su casa, ahí los va a arrestar. También sabemos que han arrestado estudiantes, incluso hubo una familia de una estudiante colombiana que las arrestaron y se las deportaron. Creo que la muchacha ya fue deportada. Elizabeth, estamos viendo en las imágenes el edificio 26 de Federal Plaza. Además vemos encapuchados. Estos encapuchados son los oficiales del ICE. Esto también es algo, sí. Mira, Carmen, esto también es algo que se ha discutido mucho, ¿no? Porque yo no sé si necesariamente aquí en Nueva York esté funcionando así, pero ahí sabemos de sitios en los Estados Unidos donde hay cazarrecompensas que no tienen nada que ver con ICE, y eso se sabe porque no tienen, digamos, el logo en su ropa, no tienen... Exacto, digamos, se ve gente incluso de civil, vestidas simplemente con pasamontañas. Exacto, y entonces estas personas recogen los intimidan, empiezan a gritarlos, empiezan a decirles que si tienen un caso criminal, que bueno, lo que sea, es intimidante. Entonces estas personas después van y los llevan a la policía. El problema es esto, pero aquí en Nueva York, afortunadamente por ser una ciudad santuario, la policía no coopera con las autoridades migratorias compartiendo información. Pero en otras ciudades que no son ciudades santuario, efectivamente una vez la policía te deja ir, entra ICE a tomar custodia de esta persona y la ponen bajo arresto. Y empieza el proceso de deportación. Es decir, Elizabeth, que en estos momentos se está pagando a gente que no hace parte oficial de esta instancia como es el ICE, se está pagando para que capture a migrantes en la calle como si nada estuviera pasando entonces, sino que simplemente cualquier persona que tenga la posibilidad de ejercer
ese trabajo lo puede hacer para ir a cobrar una recompensa por capturar migrantes, por cazar migrantes, como tú lo dijiste? Voy a decir algo y es que a mí no me consta, no he visto, no he escuchado, nadie me ha ofrecido dinero por una cosa semejante, no conozco a nadie, pero tampoco me extraña porque aquí la justicia y estos temas son así, ¿no? Entonces la gente se envalentona y se siente con cierto derecho a tomar la justicia, a ser parte de los ajusticiadores, pues. Porque recuerda que la secretaria de la Homeland Security Secretary que estuvo allá en Colombia, ella hace pasar a estos migrantes como todos son criminales, todos son violadores, todos son ladrones, todos son narcos. Entonces, esta idea que le han vendido al pueblo norteamericano de que nosotros todos estamos acá quitándoles el trabajo, somos criminales, somos de lo peor, pues hay mucha gente que se lo toma, digamos que lo usa como una excusa para ser parte de estos cazadores de gente. Es cierto. Elizabeth, hemos estado desde la Comunidad Internacional acompañando algunos casos y cada vez que podemos atender alguno a través de solicitudes directas con Cancillería, lo hacemos. Sin embargo, sentimos que es muy poco lo que se puede avanzar. ¿Qué puede hacer el gobierno colombiano para trabajar y mejorar estas condiciones y mitigar toda esta persecución de colombianas y de colombianos que están incluso detenidos y recluidos por meses? Incluso algunos llevan ya más de un año en algunos lugares retenidos por el simple hecho de ser migrantes. ¿Qué debe hacer el gobierno colombiano? Yo he sentido a veces mucha frustración, porque antes, en todo caso, el gobierno de Trump sabemos que el tema de la migración existía, el tema de las deportaciones también, pero en estos momentos, o antes al menos nos funcionaba recoger firmas entre los congresistas de la Cámara de Representantes o del Senado y enviar algunas peticiones y a veces teníamos respuesta, pero en estos momentos no estamos teniendo respuesta de ningún tipo. ¿Qué sugieres tú al gobierno colombiano para que podamos, en lo posible, garantizar los derechos de la población colombiana que está siendo violentada allá en Estados Unidos? Yo al gobierno colombiano le pediría algo bien concreto y es, en primer lugar, que empiece a ver a los colombianos en el exterior como los inversionistas fieles y que jamás piden una garantía al país. Nosotros somos aquellas personas que estamos siempre enviando dinero para ayudar a nuestras familias, pensando en comprar casa, haciendo eso, haciendo aquello, y nunca pedimos cuentas. Y es un error. Entonces, el gobierno colombiano podría, por empezar, arreglar el funcionamiento de los consulados, que en este momento, gracias a es una combinación de muchas cosas, pero yo lo leo así. Nosotros tenemos una población que en este momento está reclamando servicios que ha crecido exponencialmente. Y los consulados, después de la pandemia, por alguna razón, empezaron a desmontarse poco a poco. En este momento, el consulado de Nueva York creo que está funcionando con una tercera parte de los funcionarios que tenía en el 2020. Entonces, nosotros crecimos como población, pero el consulado se achicó. Y esta pobre gente que trabaja en el consulado, Carmen, tú me conoces bien y sabes que yo soy la persona que vive protestando por todo, pero tengo que decir que estas personas están tratando de hacer lo humanamente posible. En el consulado de Nueva York, por ejemplo, extendieron el horario hasta las 4 de la tarde. Creo que ningún otro consulado tiene hasta las 4 de la tarde abierto el consulado para atención al público. Han hecho muchos cambios, pero sigue siendo insuficiente. Yo le pediría también a el sindicato de diplomáticos
de Colombia que pensara también en nosotros los colombianos que vivimos en el exterior y que somos parte de esa población a la que deben servir. Que no tumbaran todos los nombramientos que se hacen desde este gobierno, porque en otros gobiernos siempre también se hicieron nombramientos políticos. A mí no me interesa de dónde viene cada funcionario, a mí me interesa que le pueda ayudar a la comunidad. Y este es uno de las medidas que el sindicato de la Cancillería ha tomado para siempre estar en contra, y así han tumbado a muchos funcionarios que en ese momento estaban haciendo la tarea de ayudar a hacer pasaportes, ayudar en todo lo que se necesita acá. Nosotros realmente estamos pasando por una emergencia. Entonces yo le rogaría a la gente un poco más de conciencia. También quisiera hacer hincapié en que si van a ser tantos los deportados, ¿dónde está la ley de retorno? Esa ley es solo de papel, esa ley no funciona. ¿Qué puede esperar una persona que va a ser deportada? Porque eso es muy importante. ¿La gente va a volver a qué? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Dónde está el pensar que esta persona por 3 o 4 años o 2 años mandó su dinero religiosamente a Colombia para aportar a la economía? Y entonces cuando llega como si fuera una persona absolutamente desconocida que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Ven? Yo le he dicho a mucha gente sobre pregunten por qué pasa con las personas que llegan, sobre todo gente que llega de fuera de Bogotá. Y la respuesta es la siguiente cuando les contestan de algún teléfono. Qué pena, ustedes no son migrantes aquí. O sea, es una crudeza con la que tratan a la gente en este país, Carmen. A la gente la están básicamente torturando de muchas maneras. La angustia en las que viven las personas, el estrés, el trabajo, que aquí no es simple. Pero cuando llegan a Colombia, la respuesta de quienes debían darle la mano para volver a empezar allí, incluso con niños, es, pues miren, ustedes no son migrantes aquí. Lo siento, para ustedes no hay ningún tipo de ayuda. La ley de retorno debería pegarse una revisadita y mirar cómo la ajustan a esta gente que está llegando por montón. Y lo otro que también le pediría al gobierno es que realmente viera a los colombianos en el exterior como esa representación también de la ciudadanía, de la cultura, de la gastronomía, de los emprendimientos, que mucha gente colombiana se dedica a muchísimas cosas y reinvierte en Colombia, porque todos los colombianos quieren traer cosas de Colombia, pero nosotros no sentimos que ningún gobierno, no es este en particular, pero que ningún gobierno esté tratando de ver a los colombianos en el exterior como este segundo renglón de divisas que siempre se mantiene por todo el tiempo. O sea, no importa qué gobierno esté, allí la gente está siempre con el dinero, pero yo sí siento que Unidiplo debería revisar su situación y que la Cancillería debería también revisar qué es lo que está pasando en los consulados, porque esta pobre gente no puede seguir así. O sea, es imposible. Deberían revisar si es necesario partir este trámite de cédula y pasaporte, porque toma mucho tiempo. Deberían revisar, que es una cosa de vital importancia, por qué las citas son tan difíciles de conseguir y cómo es que funcionarios incluso desde Colombia, de algunas instancias del gobierno, pueden venderlas por teléfono a personas aquí. Eso es terrible, vender una cita en $40 a un migrante que escasamente reúne para la comida y para la renta, es terrible. Eso del trámite, o sea, es una suma de muchas cosas, Carmen. Yo también diría que es importante que la Cancillería se preocupara por educar a la gente para migrar, explicarle a la gente para que la gente no sea víctima de estas traficantes de personas, porque realmente hay muchas cosas con las que la gente se vino en la cabeza, porque desafortunadamente en estos tiempos la gente se educa en TikTok. Y en TikTok encuentran a todos estos estafadores que les venden mentiras, pero no encuentran una información verídica.
una información verídica para migrar. Elizabeth, yo creo que ha sido muy importante hoy escuchar tu palabra desde tu experiencia también, habiendo trabajado tanto tiempo con la población migrante en general en Estados Unidos y especialmente en Nueva York. ¿Crees o qué mensaje le darías a las personas que están pensando migrar a Estados Unidos pensando que van a vivir el sueño americano? ¿Se puede vivir el sueño americano en estas condiciones y situaciones hoy en Estados Unidos? Yo soy de las que piensa y promueve que América es un continente, no es un país. Este país se llama Estados Unidos de América, así como México se llama Estados Unidos de México. América es un continente y si usted tiene un sueño americano, lo puede vivir en cualquier país de América, pero piense muy bien si usted quiere enfrentarse a la discriminación, si quiere poner a sus hijos en riesgo, porque los niños son una de las grandes preocupaciones, están en mucho riesgo. De hecho, esta semana que apenas pasó, una familia ecuatoriana fue arrestada junto con su hijita, creo que tiene como 6 años la niña, estamos en ese caso. Entonces, yo sí les pido que crean que aquí está pasando muchas cosas. Esta tierra es una tierra a la que yo también quiero porque vivo hace muchísimos años aquí. Es parte de mi vida en este momento, pero no es fácil la vida acá. Si ustedes van a tomar una decisión así, asegúrense de tener los elementos de la historia claros. En este país incluso están pensando en que a las personas que hablen español las perfilen. Entonces, si usted no habla inglés y ojalá sin acento, pues van a perfilarlo. Nosotros los colombianos yo creo que tenemos una tendencia a salir muy fácilmente del país por muchas razones. Yo he escuchado acá las razones más absurdas para salir, porque no todos nacimos en cuna de oro y entiendo que la migración económica pues es un hecho, porque si no hay oportunidades va a pasar. También el tema de la implementación integral del acuerdo de paz es de vital importancia, porque aquí hay mucha gente, Carmen, por ejemplo, del área del Catatumbo. Mucha gente de Buenaventura, mucha gente de Putumayo, mucha gente del Chocó, mucha gente del Meta, por montón, gente del Meta. Entonces, yo sí creo que tienen mucho que ver una cosa con la otra, porque si un país nuevamente se ve en situaciones como la del Catatumbo, yo conozco acá muchos jóvenes que me dicen, vea, yo era trabajadora social, trabajaba con una comisaría de familia y me pasó esto y esto y esto, y estoy asustada de vivir allá. Entonces, a todo el mundo no le puedo decir, mire, definitivamente quédese, porque hay gente que sí ha salido porque genuinamente no pueden vivir allá. Pero si usted tiene la posibilidad de hacer empresa en su país, de vivir tranquilo, de sentirse orgulloso de quién es y de gozar de los derechos que usted tiene como ciudadano, intente quedarse en este momento allí. Vendrán tiempos mejores. Yo espero que los estadounidenses se den cuenta de que a ellos tampoco les funciona un país sin migrantes y que se den cuenta de que la migración no es simplemente algo que ellos generosamente nos dan. No, nosotros trabajamos aquí muy duro por lo que ganamos, trabajamos por nuestras familias, pero esto va a tomar un tiempo. Entonces, si ustedes no quieren estar expuestos a toda esta situación tan dramática que se está viviendo, porque es dramático lo que está pasando, que a una persona le rompan el carro con macetas, las ventanas del carro, y lo saquen de allá a la fuerza como si fuera una persona que está, quién sabe, cometiendo un crimen en ese mismo momento, es difícil. Es algo que usted no quiere poner a su hijo en la silla de atrás y que su hijo tenga que pasar por eso. Entonces piénseselo muy bien, pero trate de construir una vida. Y si usted algún día sale de Colombia, salga con un oficio. No venga a decir yo hago lo que sea. De esos que hacemos lo que sea, somos millones acá. Viene con una competencia muy bárbara porque hay millones de personas que hacen lo que sea.
aprenda algo de inglés antes, tenga idea de la historia de este país, de las leyes, que no lo engañen a usted, que no sea usted la víctima predilecta de los traficantes de personas, porque hay una cosa, Carmen, que quiero traer a colación, y es que ha muerto muchísima gente por accidentes, por muerte violenta, han muerto de enfermedades que se encontraron que tenían cuando están aquí, y devolver a una persona a su familia en Colombia se volvió un drama aquí. O sea, ya no podemos ni siquiera hacer tantas colectas de todo esto. Entonces, traer a estas personas nuevamente con sus familias es un drama. Y las personas nunca cuentan con eso, nunca compran un seguro funerario, no entienden que en todos los Estados Unidos no son homogéneos. Yo tengo una vida aquí en Nueva York, pero si tú te vas para Missouri, tu vida es otra. Si tú te vas para Kentucky, tu vida es otra. Si te vas para Florida, ni hablemos. Entonces, yo creo que tienen que informarse más. Infórmense en los sitios correctos. Eso, por ejemplo, debería ser una tarea de la Cancillería, de informar a la gente antes de que tome ese avión. Porque una vez que toman el avión, una vez que están aquí, el asunto es muy dramático. Sí, Elizabeth, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una conversación muy nutrida con unas recomendaciones muy importantes que por supuesto incluiremos en el informe que estamos o que pretendemos preparar después de todas estas entrevistas para presentarlo a la Cancillería de Colombia. Y Bueno, una cuestión que me parece también importante compartir contigo es que efectivamente estamos trabajando desde la Curul Internacional en la ley de retorno. Existe una condición, por ejemplo, y es que retornado es únicamente la persona que lleva 3 años por fuera, según la ley. Pero hoy estamos teniendo casos de deportaciones masivas y efectivamente pues hay unos programas de deportaciones masivas, aunque aún no conocemos una ruta efectiva de atención a estas personas que llegan en situación de deportación. Así que estamos trabajando duramente en esto. También presentamos un proyecto de ley desde la Curul Internacional que es el de la utilización de la inteligencia artificial para mejorar la atención consular. Y esperamos que en este ejercicio y en la implementación y reglamentación de este proyecto de ley, que esperamos cuente con un gran apoyo de la banca, no solamente de la bancada del Pacto Histórico, sino también de la Cámara de Representantes en pleno, porque lo apoyaron y lo firmaron representantes de comisiones segundas, senadores de comisiones segundas y también de otras bancadas que conocen la realidad de lo que está pasando con muchos colombianos y colombianas en el exterior, porque muchos de esos representantes incluso acuden a la Curul Internacional para que les ayudemos a solucionar algunos casos. Pues este proyecto de ley pretende también poder establecer un marco de seguridad para que la gente deje de estar traficando también con las citas con algunos consulados en el mundo. Y gracias, Carmen, por eso. seguimos trabajando pues también de la mano contigo, con amor, no solamente el amor por defender los derechos de la migración, sino también con amor esa organización que lideras desde hace mucho tiempo y que está haciendo ese trabajo tan importante en Nueva York y en los Estados Unidos. Elizabeth, muchísimas gracias por tu palabra. Una última cosa, Carmen, y Claro que es sí. un mensaje para los migrantes que viven desde hace mucho tiempo y que para su fortuna tenemos ya resuelto nuestros temas migratorios. No se olviden de que ustedes también son migrantes, porque muchas veces yo creo que la persecución, el desprecio por esta situación, el desprecio por los migrantes nuevos, ha venido a... me sorprende, yo he escuchado las cosas más locas de gente que vive acá hace mucho tiempo y que son latinoamericanos, que son migrantes que alguna vez fueron indocumentados y que dicen es que a ellos ¿por qué les dan y a mí no? Es porque ellos vinieron a dañar la ciudad. Alguna vez escuché una cuestión de una campaña que se llamaba Limpiemos la Roosevelt,
Queens, Nueva York, y me parecía una de las cosas más odiosas y más terribles. No se olviden de dónde vienen y no se olviden que la migración no solo es un derecho, la migración construye, la migración agranda a una sociedad, la amplía, la migración hace grande a una sociedad. Entonces, no voten en contra de lo que ustedes mismos son. Ese es un mensaje para esta sociedad que dentro de poco va a elegir alcalde. Que se acuerden de dónde vienen. Muchísimas gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias por tu palabra, Bueno, muchísimas gracias por compartir toda esta experiencia y esta realidad acerca de la crisis migratoria en Estados Unidos. Y nuevamente nos veremos a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por sus mensajes. Nos veremos nuevamente mañana en otro episodio de La migración no es como la pintan. Hasta luego.